Algunos de ustedes esta mañana se prepararon ¿para qué? Para venir a la iglesia, y cuesta que saque eso de adentro de uno. Voy a la iglesia, pero la iglesia no es un edificio, en eso estamos de acuerdo. La mayoría hemos avanzado de ahí y hemos salido de ahí. La iglesia tampoco es un grupo de pecadores salvos que se reúnen cada domingo. Tampoco. Y tal vez algunos hemos salido de ahí. Pero el punto que hemos estado discutiendo por estas 4 semanas, hoy es la número 4, es qué es la iglesia. Y hemos trabajado sobre 2 puntos primero. 3 puntos, perdón. La iglesia es el corazón de Dios. La iglesia es el deseo del corazón de Dios. Y tenemos que aprender esto. El Señor nos salva a nosotros para traernos a la iglesia. Para traernos a la iglesia. Nosotros queremos traer la gente a la iglesia para que la iglesia los salve. Siempre nosotros vamos al revés que el Señor. Fíjense, hermano, la religión, el cristianismo va al revés que la Escritura. Nosotros queremos traer la gente a la iglesia para que la iglesia los salve, ¿verdad? Pero el Señor funciona al revés. Él primero salva a la gente para que una vez los transforme y podamos ser la iglesia. Entonces aprendamos esto. El deseo del corazón de Dios es obtener la iglesia. Dios desea obtener la iglesia. Muy bien. La vida de iglesia es la filiación de Dios. La iglesia, y la palabra filiación hablamos de una relación. La iglesia es la filiación de Dios. Ahorita vamos a ir ahí un momentito. Y segundo lugar, aprendimos, o tercer lugar, que la iglesia es la familia de Dios. Entonces hay 3, 4 cosas envueltas aquí. Cuando nosotros hablamos de la palabra filiación, mire esto, indica que la iglesia tiene el mismo origen de Dios. Y que la iglesia tiene, ¿qué más? Ahí lo dice. La naturaleza de Dios. Entonces usted tiene que mirar para dentro de usted. Y decir, pero en mí hay cosas que no son de Dios. Pero pastor, en mí hay pastor, yo a veces me expreso con otra naturaleza. Entonces se da cuenta del proceso necesario a que el Señor nos somete. ¿Para qué? Para que podamos ser la iglesia. Entonces la iglesia es la filiación de Dios. La iglesia tiene el mismo origen de Dios y tiene la misma naturaleza de Dios. ¿Para qué? Para que ahora la iglesia pueda expresar a Dios. Pero si no tenemos el mismo origen de Dios y no tenemos la misma naturaleza de Dios, la iglesia no puede expresar a Dios. ¿Qué es lo que vemos en la iglesia hoy? ¿Qué expresa? Cualquier otra cosa menos a Dios. Hoy la iglesia ha pasado a ser una empresa. En algunos lugares más que otros. Pero hermanos, también la iglesia es la familia de Dios. Y cuando hablamos de la familia de Dios, nos referimos a la vida. La iglesia tiene la misma vida de Dios. ¿Y para qué? También para que Dios pueda ser expresado por la iglesia. De nuevo, lo que tenemos ahí en mente es ese proceso de transformación a que Dios nos somete. De las criaturas creadas por Dios, Dios escoge algunas. Usted estará de acuerdo conmigo, si no tiene que ir a la Escritura. Dios nos escoge y nos marca con un propósito determinado. ¿Cuál es el propósito? Hacernos sus hijos. Dios nos toma para hacernos sus hijos. Entonces empezamos a entender un proceso y hay veces no entendemos el proceso. Él nos toma para hacernos sus hijos. Ahora, el proceso se inicia con una regeneración. Ya nos escogió, ya nos marcó. ¿Qué hace? Nos hace nacer de nuevo. Viene la regeneración. Sin regeneración, nadie puede ser un hijo de Dios. O nadie puede comenzar en el proceso de ser hecho un hijo de Dios. La regeneración de nuevo trae la vida de Dios a nuestro interior. Nacimos de nuevo y comienza ese proceso tremendo. La regeneración. Ahora, la regeneración no tiene nada que ver con el cuerpo.
Mire cuál es el enfoque de la iglesia de ser regenerados. Pastor, antes yo era borracho y ya no soy borracho. ¿Eso es lo que oímos o no? Pastor, yo antes era avaricioso, ya no soy avaricioso. Antes era orgulloso, ahora soy humilde. Todo el proceso se queda externo. Pero no es así. La regeneración es algo que tiene que suceder ¿dónde? Este es un proceso espiritual. Este es un proceso espiritual. ¿Y comienza dónde? Donde lo más profundo del hombre. ¿Dónde comienza y dónde sucede? ¿Dónde tiene lugar? En el espíritu del hombre. Entonces en el hombre interior, muy bien, de ahí en adelante podemos ver cosas expresarse en el hombre exterior. Pero cosas que han nacido ¿dónde? En el hombre interior. Y si usted recuerda el tabernáculo, recordar que el proceso sigue Dios desde el lugar santísimo, extendiéndose hacia afuera en su obrar. Sin embargo, el proceso de Satanás es al revés. Satanás, ¿dónde comienza siempre? En lo externo. Pero Dios comienza ¿dónde? En el interior. Entonces es bueno que mantengamos esto en mente. En mente, nosotros necesitamos ser regenerados. Allí comienza, esos señalados por Dios, ahora miembros de la familia de Dios, la filiación de Dios, tenemos su origen, tenemos su naturaleza. Nosotros comenzamos a enfocarnos de nuevo en lo externo, en lo externo, en lo externo, pero muchas veces tenemos que pensar dónde se origina. No, muchas veces no. Siempre tenemos que pensar esto. ¿Dónde se origina lo que estamos haciendo externamente? ¿Sabe lo que he encontrado en mi experiencia cristiana? Que mucho de lo que nosotros hacemos externamente, la mayoría, no se origina en Dios. ¿Sabe dónde se origina? En nosotros mismos. ¿Sabe dónde se origina? En culpas que tenemos. ¿Sabe dónde se origina? En deseos de nosotros de ganar el favor de Dios por las obras que hacemos. Tenemos que estar claros en esto. Dios no le interesa su conducta si la conducta no tiene el origen correcto. Dios está interesado en el origen correcto. Y el origen de la iglesia, ¿quién es? Es Dios mismo. Porque nosotros ahora somos la filiación de Dios. Compartimos el mismo origen de Dios y compartimos la misma naturaleza de Dios. Y en todo en nosotros tiene que ser expresado el origen divino y tiene que ser expresada la naturaleza de Dios. Entonces esto es mucho más que obras externas. Ahora, los señalados por Dios, esos que Dios marcó. ¿Para qué los marcó? ¿Para qué los marca Dios? Para ser hechos hijos de Dios. Ahora tienen la vida de Dios adentro y también tenemos una posición para heredarlo a Él. Mire, este cuadro en rojo, bueno, es que rojo no se ve. Me gusta ahí mucho. Dice, necesitamos, ¿qué? ¿Lo puede leer conmigo? Necesitamos ser hechos santos, transformados, entre paréntesis. Al infundirse, ¿cómo somos transformados? De nuevo, la mayoría de nosotros, ¿saben qué pensamos? En cosas externas. Necesitamos ser hechos santos. ¿En qué piensa usted cuando oye necesitamos ser hechos santos? Gloria a Dios, que aquí pensamos en eso. Pero casi siempre pensamos en ¿qué? Los santitos, aquellos que no pecan. Necesitamos ser hechos. Esto habla de nuevo, naturaleza, separado, pero ¿desde dónde? Desde adentro, que todo lo que hay en el interior de nosotros se origine en Dios y tenga la misma naturaleza de Dios. Ese es el proceso a que estamos siendo sometidos. Necesitamos, mire ese teléfono como camina, desde allá arriba donde llegó. Necesitamos ser hechos santos. Ese es el proceso de transformación. ¿Desde dónde comienza? Desde adentro. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Sabe cómo le decimos nosotros a la gente? Hermano, tiene que venir a las noches. Ese es Leonardo.
Tiene que venir a las noches de clamor para que seas hecho santo. Y algunos vienen porque quieren ¿qué? Ser hechos santos. Hermano, lo que tiene que hacer es leer la Biblia bastante. Y algunos lo leen, pero pasan los meses y no pasa nada. Porque no es así el proceso. La transformación ocurre. ¿Cuándo? ¿Qué dice ahí en ese cuadrito? Al infundirse. ¿Entiende la palabra infundirse? Fundirse, muy bien. Esto habla de la fragua. Entonces vamos a empezar a entender la fragua. ¿Se acuerda la fragua? ¿Se acuerda aquella parábola que el Señor le dio al profeta Jeremías? ¿Se acuerda que hay una parábola allí? ¿A dónde llevó el Señor al profeta? ¿No se acuerdan de una parábola que está en Jeremías? O tal vez estoy equivocado yo. Dice que lo llevó ¿a dónde? A casa del alfarero. ¿Se acuerdan de esa parábola? Muy bien, muy bien. Entonces, hermano, podemos entender este proceso. Podemos entender la edificación que Dios está llevando a cabo. ¿Para edificar qué? La iglesia. Para edificarle a usted como miembro de la iglesia. Entonces entendemos el proceso de manera correcta. Dios nos transforma para que seamos la iglesia. Si usted no es transformado y la naturaleza suya no es cambiada desde adentro, usted nunca será la iglesia. Pastor, pero yo vengo todos los domingos, hasta voy a mi grupo. ¿Está bien? Pero nunca serás la iglesia. Porque ¿sabe qué tiene la iglesia adentro? ¿Cuál es su origen y naturaleza? Cristo. Entonces cuando tú miras para adentro de ti a la luz de Dios, ¿qué ves? Empiezas a anhelar este cambio, empiezas a anhelar este proceso. Entonces este proceso es un proceso que ocurre por medio de la sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Dios empieza a sustituir la vida tuya por la vida de Él. Entonces entendemos el cambio necesario de muerte y resurrección. Entendemos que ese principio tiene que estar operando en nosotros siempre. Porque tiene que haber muerte ¿a qué? A todo lo que es nuestro. A toda la vida natural. Y si hay muerte, siempre que haya, mire hermano, para que haya algo resucitado, ¿qué tiene que haber primero? Tiene que haber un muerto. Entonces entendemos el proceso de Dios. Dios empieza a destruir cosas. Empieza a añadir o a construir cosas. Con el fin, ¿cuál, mi hermano Pablo? De constituirnos desde adentro con la misma naturaleza interna del Hijo. Entonces allí somos la iglesia. Porque la iglesia, ¿quién es? Amén. Entonces se da cuenta el proceso a que tenemos que ser sometidos. ¿Cómo sabemos que no estamos todavía allí? Solo mirarnos cómo funcionamos. Solo mirarnos cómo usted funciona. Cada uno tiene que examinarse, amado hermano, a la luz de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a funcionar por el alma. Todas las decisiones las tomamos por el alma. Todas las decisiones las tomamos por las emociones. ¿Cuánto influyen en nosotros las emociones? ¿Cuánto influyen en nosotros los sentimientos? ¿Cuánta la voluntad nuestra está siempre sometida a las emociones y a los sentimientos? Tenemos que ver eso. Si nosotros regresamos a la iglesia o pensamos la iglesia como el apóstol Pablo la pensó en Efesios 5, vamos a entender mejor este proceso. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Efesios 5? ¿Usted se acuerda de Efesios 5 cuando Pablo habla del matrimonio? Maravilloso pasaje.
¿Sí no? Habla de la iglesia gloriosa. Habla de una iglesia que el marido está preparando. ¿Se acuerdan de aquello? Y el apóstol Pablo hace una revelación extraordinaria. Él dice, yo digo esto con respecto ¿a quién? A Cristo y a la iglesia. Aleluya. Pero ¿sabe lo que Pablo tiene en mente? Génesis 2. No hay ni un pasaje que explique mejor Génesis 2 que Efesios 5. El apóstol Pablo habla de una iglesia siendo lavada. Y lavada para que el marido pueda obtener la iglesia que está deseando, la esposa con la que quiere casarse, la iglesia, la esposa que dice que es. ¿Se acuerda que dice dos cosas de la esposa, de la iglesia, de la novia? Que es sin arruga y sin mancha. Entonces podemos entender el proceso. Podemos entender el proceso. Podemos entender el proceso. Pero allí se acuerda que la referencia es Génesis 2. Génesis 2, ¿se acuerdan de dónde salió Eva? De la costilla de Adán. Muy bien. Cuando la formó, ¿qué hizo Dios? Se la trajo al marido y la casó con él. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién era el constituyente de Eva? Este pasaje es extraordinario, hermano, porque abre los ojos nuestros, nos ayuda a ver la realidad. Todo lo que había en Eva venía ¿de dónde? Lo único que había en Eva, que era figura de la iglesia, ¿era qué cosa? Era Cristo, era Adán. Esto es Génesis 2, antes de la caída. Puede usar de referencia Romanos 5:14. Entonces entendemos que el Señor estará trabajando en nosotros y transformándonos para arrancar ¿qué? Todo lo que producto de la caída se ha alterado en nosotros. Ese funcionamiento por el alma, ese énfasis. Yo voy a ir allí. Somos hechos hijos de Dios cuando somos unidos al Hijo de Dios. Allí está. Y conformados a la imagen misma del Hijo. Y estoy citando Romanos 8:29. Entonces allí comenzamos a hacer la iglesia a fin de que todo nuestro ser sea hecho de Dios y por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que las manos de nosotros no pueden meterse en este proceso. Tenemos que ser hechos hijos de Dios, pero por Dios. Él tiene que hacerlo. Él lo está llevando adelante. Él lo está llevando adelante. Vimos la inutilidad de la carne, la hemos venido repasando y volvemos sobre esto esta semana y en los grupos tal vez volverán sobre eso y la inutilidad de la carne y la necesidad de deshacernos de toda confianza en la carne. Hermano, Filipenses 3:3, un pasaje extraordinario cuando habla de que nosotros somos la verdadera circuncisión y habla los quienes somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu. ¿Lo tiene ya o no? Vaya rápido, Filipenses 3:3, pum, usted va rápido allí. Y lea tres cosas allí tremendas. Y vimos, hermano, y tenemos que estar viendo y enfocados en la inutilidad de la carne, para que le sepa que la carne no tiene parte ni suerte en este proceso. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Somos nosotros, dice el apóstol allí, pero hay tres características allí. Los que en espíritu dice primero, ¿verdad? Servimos al Señor. Amén. Amén. Los que en espíritu servimos. Segundo, donde único nos gloriamos es. Oh, no, hermano, mire, es que yo, hermano, como yo me meto con el Señor, hay unas cosas extraordinarias que yo he logrado. ¿Nos gloriamos en quién? En Cristo. Y entendemos que lo que tenemos nos ha sido dado. Oh, qué fácil eres para arrepentirte, te ha sido dado. Oh, hermano, que esto te ha sido dado. Entendemos que no tenemos nada, que lo único que tenemos es una miseria extraordinaria. Y lo único que entendemos ahora es que no tenemos ninguna confianza en la carne. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que mientras vamos caminando tenemos muy presente Romanos 7. ¿Qué quiere decir eso? Miserable de mí. En mi carne no hay nada bueno. No hay nada bueno.
No hay nada bueno. Entonces así caminamos. La palabra carne designa la vida y la naturaleza corrupta del hombre. Y es importante que mantengamos esto presente. Yo sé que algunos grupos hablaron de esto esta semana y siempre que hablamos de esto es un choque extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque habla de las obras del alma y la concupiscencia del cuerpo. Porque la carne tiene esto. El creyente debe deshacerse de todos sus pecados, y eso es cierto. Y debe deshacerse de la corrupción de su cuerpo, de la concupiscencia. Pero el creyente igualmente debe deshacerse de las obras del alma. Las obras del alma, el creyente tiene que deshacerse de ellas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ante Dios son igualmente corruptas como las del cuerpo. Ay, pastor, pero si yo tengo un deseo tremendamente bueno. Sí, puedes tener un deseo igualmente bueno, pero delante de Dios es corrupto. La semana pasada estudiamos esto en el libro de Gálatas. Como la carne se centra en el yo, la carne siempre se centra ¿dónde? En el yo, en el yo. La voluntad propia se levanta por encima de la voluntad de Dios. Y aunque la carne a veces la vemos sirviendo a Dios, nunca le agrada a Dios. Nunca le agrada a Dios. Las obras de la carne son de dos clases. Mire, hermano, mantenga esto presente. Número uno, las obras de la carne produce obras injustas. No tenemos problema con eso. Porque la mayoría estamos listos para rechazar las obras injustas de la carne. ¿Se acuerda un pasaje en la Escritura que hace una lista de las obras injustas de la carne? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Gálatas 5, 19. Pero ¿a dónde apuntan todas las que hay allí? A cosas externas. Entonces la carne tiene muchas obras injustas y las comete y nosotros las reconocemos y no las queremos. Las rechazamos. Pero el problema de la carne es que también la carne considera muchas obras injustas. Yo viajaba con uno de mis hijos esta semana en su carro y tenía una música puesta horrible. Pero cuando miré la de eso, yo no entendía nada. Pero cuando miré en la pantalla, vi el nombre. Porque su carro pone el nombre del artista. Y era uno que mataron hace unos días. Un morenito que mataron, no sé si se dieron cuenta, un rapero de esos famosos. Y le dije, oye, ¿estás alimentando bien a tu familia? Y me dice, ¿de qué habla? Dile, me imagino todo un montón de basura que está hablando ese. Me dice, papi, ¿tú sabes una cosa? Que de todos esos raperos y toda esa gente, este muchacho era tremendo. Dile, sí. Dice, sí. Yo vi muchos textos ahí puestos de gente que lamentaba la muerte de él. Y dice, ese muchacho nació en un lugar muy pobre. Oiga esto. Y él ha comprado todo el vecindario donde él vive. Varias manzanas de terreno. Él ha invertido todo su dinero en renovar todos esos edificios. Allí hay supermercados. Todo lo que hay allí ha sido con dinero de él. En un barrio por Cleveland. Él estaba en uno de los negocios, salió por la mañana y uno de los guardaespaldas que él había despedido vino y lo vio. Entonces le dije, sí, qué bueno eso, ¿no? Y sabe que todo eso es abominación delante de Dios. Me dijo, pero papi, ¿hasta dónde vas a decirme esas cosas? Hermanos, no entendemos esto. Qué bonitas esas obras, ¿verdad? Pero las obras que nuestra carne produce delante de Dios son iguales. La carne las considera justas. Pero delante de Dios, la carne para nada aprovecha. En este camino de la espiritualidad, la carne para nada aprovecha. ¿Para qué aprovecha? Bueno, lo mataron, entonces alguna gente manda, uy, cuánto lo lamento, un Twitter, un Instagram, para eso sirve tal vez. Para más nada, hermano. Para nada más. La carne engendra pecados y también justicia. ¿Por qué hay que tenerle tanto cuidado a la carne? Porque ella es el origen de los pecados y también puede ser el origen de cosas justas. La carne puede ser vil, pero puede ser muy noble. La carne
puede ser lujuriosa, pero también puede tener buenos pensamientos. Es enemiga del Espíritu Santo cuando hace lo bueno, o aún cuando hace lo que se considera una obra justa. Es lo donde apunta Gálatas 5, 16 y 17. Entonces, amado hermano, si no estamos claros y el Señor abre nuestros ojos, podemos permanecer allí haciendo obras que delante de Dios sencillamente son obras muertas, nunca transmiten la vida de Dios. En todo lo que hace, la carne se basa en su propio esfuerzo y jamás depende de la gracia de Dios. Es más, se considera suficiente. Por eso es que es enemiga de Dios. Los creyentes anhelamos cosas, pero tenemos que ver que nada lo podemos lograr por el esfuerzo propio. Debemos ver la carne no solamente como cometedora de pecado, sino también la carne que es capaz de hacer buenas obras. Sabemos rechazar las obras de la carne, pero nos cuesta mucho trabajo entender que la misma carne tiene que ser destruida. Amados hermanos, Dios se opone enérgicamente a las obras de la carne. Entonces tenemos que entender que en este proceso el Señor Jesús aclaró esto una vez. Dijo, carne y sangre no heredan el reino. Amados hermanos, Dios se opone enérgicamente a la carne porque conoce la verdadera condición de la carne. ¿Se acuerdan la conversación que Jesús le dijo a Nicodemo? Lo que es de la carne, vístala de sedas como usted quiera hacer. Pero el mono se queda. Así que la carne se queda. Disfrácele, dele estudio, dele doctrina, llévela a cursos bíblicos y seguirá siendo siempre carne. El pasaje de Juan 6 y no es 33, estoy seguro que no. Creo que es Juan 6, 63. Debemos aceptar lo que Dios dice de la carne. Juan 6, 63, estoy seguro que es 63. Ahí hay un error. Ese fue Yadel que se equivocó. Juan 6, 63. La carne, eso es Jesús quien lo dice. ¿Quién da vida? ¿Lo buscaron o no? El Espíritu es el que da vida. ¿Qué más, hermana? La carne para nada. Debemos aceptar esa valoración. ¿Qué dice él? La carne para nada. Debiéramos decir amén. Y nunca ocurrírsenos ir a la carne y esperar que el Señor nos libre de eso. Dios desea librarnos de la antigua creación. Esto es maravilloso. Mire, si a usted se le olvida todo, acuérdese de esto. A ver, ¿cuál es el trato de Dios? Tomar una creación vieja. Este es el propósito de Dios, ¿verdad? Y eliminarla para que una nueva creación tome su lugar y todo sea lleno de esa nueva creación. ¿Estamos de acuerdo? En grandes palabras, Dios desea librarnos de esa antigua creación para que experimentemos plenamente la nueva creación. Y la carne, amado hermano, mala o buena, como usted la vea, es siempre de la antigua creación. ¿Puede algo de la antigua creación ayudarnos a caminar según la nueva creación? No puede. Pero nosotros insistimos en dejar viva la carne. ¿Cómo puede la carne darle vida al hombre? No puede. Haga lo que haga. Segunda pregunta. ¿Tiene realmente la antigua creación el poder suficiente para llegar al hombre, para ayudar al hombre a que llegue a ser la nueva creación? ¿Puede la antigua creación llevarnos a la perfección? ¿Qué piensa usted? ¿Y cómo usted le demuestra a alguien a través de la Escritura que no puede? Muy bien. ¿Por qué se introduce el nuevo pacto? Porque el viejo pacto no podía llevar a nadie a la perfección. ¿Cuál era el centro del viejo pacto? La ley y el esfuerzo propio. Pero ahora dice, ese viejo pacto se acabó. ¿Por qué? Por su incapacidad de llevar a nadie a la perfección.
Entonces, amados hermanos, necesitamos poner la carne a prueba. ¿Usted quiere saber si algo es de la carne? Le voy a dar 4 cosas antes que celebremos la cena. De nuevo, no pretendemos que esto es 1, 2, 3, 4 y ya usted aprendió lo que es la carne. No, lo que es la carne tiene que venir por revelación del Espíritu. El Espíritu tiene que constantemente revelarnos. Pero mire una cosa, todo lo que no se obtiene como fruto de esperar en Dios es de la carne. A ver, húyale a todos esos impulsos que se le ocurren a usted. A mí se me ocurren a montones. Yo soy un generador, pero un generador de carne. Hermano, húyale a todo lo que no se obtiene como fruto de esperar en Dios es carnal. Ojo con eso. El Espíritu Santo siempre es de morón. Toma mucho tiempo. Segunda cosa, todo lo que puede producirse o hacerse sin depender 100% del Espíritu Santo es de la carne. A ver, guárdelo por ahí. Voy a darle otro más. Si usted se le pierde esto, no lo guarda o se le va de la mente, acuérdese que en la página web puede ver siempre este PowerPoint. Todo lo que un creyente decide según su propio criterio y sin la necesidad de buscar la voluntad de Dios, es de la carne. Tengo un hermano en Cristo que me ha ayudado mucho a través de los años. Y he aprendido de él esto. No hay una sola vez que yo lo llamo, no importa lo que yo le diga. Hermano Joel Comiskey, algunos de ustedes lo conocen. Le digo, hermano Joel, ¿qué tú crees de esto? Y me dice, oh hermano, ¿qué te parece si nos hablamos dentro de un mes? Y pero ¿qué le pasa a este? Al principio yo me quedaba callado, le decía, ¿cómo un mes? Sí, hermano. Déjeme ver si tengo alguna noticia del Señor, yo te llamo antes. Si no, tú llámame en un mes. Y yo veía tan fácil lo que él debía responderme, porque yo quería que él me dijera lo que yo pensaba, ¿no? Y el Señor lo ha usado para enseñarme eso por muchos años. Hermanos amados, todo lo que un creyente decide según su propio criterio, sin necesidad de buscar la voluntad de Dios, por bueno que te suene, es de la carne. Y la cuarta cosa, si en el corazón no hay un sentir profundo de debilidad e impotencia y no siente que debe depender completamente de Dios, todo lo que usted haga a partir de ahí es de la carne. Lo que es del Espíritu siempre va ligado al grito de la miseria dentro del hombre. Miserable de mí, yo no puedo hacer esto. No puedo hacer nada de esto, Señor. Siempre va allí. Mientras se le permita a la carne vivir y estar activa, ella es capaz de hacerlo todo. Porque todo lo hace en la fuerza del yo. Amados hermanos, ¿por qué tantos hijos de Dios, deseosos de una consagración verdadera y un anhelo intenso de una vida abundante, fracasan? Los hemos visto a través de los años. Sí tienen una consagración verdadera. Sí lo anhelan, sí anhelan profundamente la vida abundante y fracasa. Oh, pastor, una respuesta como esto, quiero decirle, una respuesta a esto es difícil, hermano. Pero casi siempre encontramos esto, es la confianza en la carne. El pensar perfeccionar por la carne lo que comenzó por el Espíritu. Sustituimos al Espíritu Santo por el yo. ¿Se acuerda el ejemplo que vimos la semana pasada? La iglesia, ¿de dónde? De los Gálatas. ¿Se acuerda cómo el apóstol Pablo los trató en Gálatas 3:3? Oh Gálatas, insensatos, tontos. Comenzaron por el Espíritu y ahora están trabajando por el yo. Jamás pueden llegar y caminar a la perfección por el yo. Esto significa que quiere seguir al Señor sin la necesidad de negarse a nosotros mismos. Ahora, mientras celebremos la cena del Señor, yo quiero, hermano, animarle a enfocarse en esto, animarle a pensar en esto.
Hay un pasaje extraordinario en 1 Corintios 11. Búsquelo allí, por favor. 1 Corintios 11. La raíz de casi todos los fracasos de nosotros tiene que ver con apoyarnos en la carne. Tiene que ver con eso. Y los creyentes mantenemos la carne crucificada, Satanás se quedará sin su taller abierto. A ver, yo sé que una hermana nuestra escribió un libro muy bueno que se llama, yo no me acuerdo cómo se llama, pero dice que la mente es el taller de Satanás. ¿Se acuerdan de ese libro? La batalla de la mente, muy bien. La batalla de la mente, y en realidad la carne, porque la mente puesta en las cosas de la carne siempre va a ser un taller, George Meyer, sí, siempre va a ser un taller de Satanás. Si los creyentes mantenemos la carne crucificada, Satanás se va a quedar sin su taller. La carne es el taller de Satanás. La mejor manera de no pecar es no permitir que la carne haga el bien. Quédese con este cuadrito, ahora ya vamos a celebrar la cena. Usted no quiere pecar, no le permita a la carne hacer el bien. Ay, pastor, ¿cómo no? Si la carne hace el bien, mire, hermano, cada vez que la carne suya haga el bien, ¿qué es lo que dice Romanos 7? No, antes, en toda la explicación de Romanos 7. Cada vez que esfuerzo por hacer el bien, termino haciendo lo que no quiero. Cada vez, hermano, que usted le quiera permitir a la carne hacer el bien, usted está en el punto de caída siempre. Así que la mejor manera de no pecar es no permitir que la carne haga el bien. Nosotros no tenemos problema con rechazar que la carne haga lo malo. Normalmente ahí estamos listos. Hubo alguien que en su experiencia experimentó la inutilidad de la carne para vivir la vida espiritual. Él nos dejó ese legado a nosotros. Tal vez usted se acuerda de alguno en la Biblia que cuando se enfrentó a un momento que requería toda la espiritualidad, lo que salió de él fue su carne. Y nos dejó un extraordinario pasaje. Si le digo el pasaje, usted va a saber quién fue. Usted lo puede buscar en Mateo 26 y el versículo 41. Y va a ver ese pasaje extraordinario. ¿Ya lo tiene? Mateo 26, 41. ¿Quién está hablando allí? ¿Quién habla? ¿Qué dice? Velen y oren. ¿Para qué más? ¿Por qué? ¿Cómo lo aprendió? Porque vio a aquellos durmiendo. Él les dijo, hermano, ese pasaje es tremendo. Él les dijo, vamos, porque mi alma estoy triste, hasta la muerte. ¿Se acuerdan? Los llevó con él a orar. Y cuando regresó, es la primera vez, los encuentra dormidos. Él va a compartir con ellos una experiencia espiritual tremenda, la está compartiendo con nosotros. ¿Cuál es la experiencia espiritual que le está compartiendo allí? Oren y velen. Why? Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto. ¿Es de quién? ¿Es de quién estaba dispuesto? Es de él. Es de ellos, no. ¿Por qué estaban ellos allí?
Porque Él los llevó. Él los invitó, escogió a 3. Vengan conmigo, vengan conmigo. Yo no sé si estaban medio obligados. Esto se lo estoy agregando yo. Pero Él casi los trajo. Ven tú y tú, ven conmigo. Tengo mucho dolor. Pero Jesús se enfrenta a algo para dejarnos a nosotros una tremenda revelación. No hay nada bueno en la carne de ustedes. No encontró nada bueno en su carne. ¿En qué encontró en su carne? ¿Qué encontró? Carne. ¿Qué encontró? Carne. Por eso con toda autoridad puede decirnos, velen y oren. Porque a donde más puede llegar la carne de ustedes, ¿sabe hasta dónde es? Hasta estar emocionados. Hasta estar dispuestos. Oh, pastor, yo me voy a comer el mundo. Hermana Julia no puede ir a su país a funcionar en sus emociones. ¿Sabe cuánto le durará? Un mes. Tenemos que ir. No vivir en nuestras emociones. Ahora yo me voy a comer el mundo cuando salga de aquí. Y ahora sí. No, Señor. La carne de nosotros solo llega hasta ahí. Hasta emocionarnos. ¡Oh, qué tremendo soy! Pero dijo el Señor, la carne de ustedes solo llega hasta estar dispuestos. El viernes preguntábamos al grupo, ¿cuántas de las promesas espirituales que ustedes han hecho las han sostenido? Hermana Caridad dijo que ninguna, la estoy descubriendo. Pero yo le dije que ninguna también. Todas las he roto. Porque la carne, ¿hasta dónde llega? Hasta estar dispuesta. Emocionar la carne. No podemos edificar la iglesia en la carne. Ahora todos de pie, vamos, nos comemos a Satanás, le pisoteamos la cabeza, la cola, lo vomitamos y todo lo que usted quiera. Pero ¿hasta dónde llega la carne? Hasta emocionarnos. Allí está Jesús. Y ahora que se enfrenta al Calvario, nos transmite a nosotros una enseñanza espiritual extraordinaria. Ahora ya está Él orando, ¿qué? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Claro, a nosotros nos gusta la segunda parte. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿verdad? Algo así. Pero la primera parte, ¿cuál fue? La carne no sirve para nada. Lo sabía, sí. Pero pasa por la experiencia. Para dejarnos a nosotros la experiencia de que no le sirvió a Jesús la carne, ¿verdad que no? Amén. No nos va a servir a nosotros. Por favor. Necesitamos una profunda revelación en esto. El apóstol Pablo, cuando recoge allá en 1 Corintios 11 acerca de la cena del Señor. 1 Corintios 11, ¿lo buscaron? Le dije no. Pero yo no me acuerdo el pasaje, pero lo vamos a buscar. 1 Corintios 11, empezando por allí. Sí, lo tengo aquí. Dijo el Señor. A ver, la cena del Señor. Dijo la cena del Señor. Pablo recoge las palabras de Jesús allá en Mateo 26. Pablo hace ahí una tremenda revelación que él tiene acerca de la cena del Señor. Y él dice así. La cena del Señor, dijo él, Jesús dijo, háganle en memoria de mí. A ver, primer punto aquí que queremos dejar claro. Hacemos esto en memoria del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Una manera de verlo. Estamos pensando en el Señor. Estamos pensando en el cuerpo de Cristo. Amén. Hermanos queridos, cuando el apóstol Pablo, un poquito más adelante, en el versículo 29, mire lo que hace el apóstol Pablo. Versículo 29, si usted lo tiene en su Biblia, lo busca. Versículo 29, ¿lo vi allí? Nosotros sabemos algunas cosas tremendas acerca de la cena y entendemos que la cena nos da un precioso momento para recordar, para evaluar nuestra vida y todo eso lo podemos obtener de allí. Pero el apóstol Pablo dice, y quiero que allí nos ubiquemos, allí en ese pasaje, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, ¿qué cosa?
Sin discernir qué cosa. Sin discernir qué cosa. Sin discernir qué cosa. ¿Y el cuerpo de Cristo qué es? Entonces, el que come y bebe indignamente, sin discernir la iglesia, juicio come y bebe para sí. Algo que tenemos que tener en mente cuando celebramos la cena es esto. ¿Qué estoy llegando a hacer? Ese proceso de transformación a que Dios me ha sometido. ¿Qué estoy llegando a hacer? ¿Estoy yo siendo transformado según el deseo del corazón de Dios? Oh, hermano, nosotros podemos repetir con la boca, somos el cuerpo de Cristo, amén. Es verdad, pero espérate, ¿estás llegando a ser tú ese cuerpo de Cristo, ese miembro del cuerpo de Cristo? Compárate con el mes pasado, compárate con hace 6 años. ¿Estás aprendiendo a caminar en el Espíritu? Hay gobierno, déjenme decirle esto. El cuerpo de Cristo tiene una cabeza. Amén. ¿Y quién es? Este es un cuerpo raro. Bueno, raro el que nosotros pintamos. El cuerpo de Cristo tiene cuerpo. ¿Quién es el cuerpo del cuerpo de Cristo? Es Cristo mismo. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Es Cristo mismo. Hay mucho cuerpo de Cristo pero sin cabeza. ¿Qué es esto? ¿Usted se imagina un cuerpo sin cabeza? Imagínense que ahí empiecen a aparecer cuerpos sin cabeza. ¿Usted se imagina qué extraordinario? ¿Puede mirar la iglesia? ¿Puede mirar los miembros de Cristo que podemos repetir? Yo soy la iglesia, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Le ves la cabeza? ¿Se le ve? Se ve el gobierno, se ve que tiene cabeza, se ve que tiene autoridad, se ve que hay reino, se ve que hay gobierno de Cristo en la vida de esa persona. ¿O es solamente un cuerpo? Perdón, un cuerpo, sí, un cuerpo que dice que es de Cristo, pero no tiene la cabeza que es Cristo. ¿Qué estoy llegando a hacer? ¿Qué está llegando a hacer usted? Cada uno debe asumir esto. Este es el proceso a que el Señor nos está sometiendo. Si vamos más adentro, toda la disciplina del Espíritu Santo en nuestras vidas viene aquí. ¿A qué? A derrumbar. ¿A qué viene? A construir. ¿A qué viene? A constituirnos. ¿De quién? De Cristo mismo, en naturaleza, en origen, en vida. ¿Para qué? Para que seamos la iglesia. Estoy llegando allí. Necesitamos, hermano, un profundo discernimiento acerca del cuerpo de Cristo. Lo necesitamos. Oh, pastor, tal vez tú puedes pensar, hermano, pastor, yo estoy claro, yo entiendo, pero no es por ti. Es por la iglesia. Es por la iglesia. Es por la iglesia. Es por el cuerpo de Cristo. Tú eres un miembro. Que el Señor deposite en nosotros una carga. Cuando el profeta Isaías vio esto, Isaías 62, he compartido este pasaje muchas veces con ustedes, dijo que el Señor había prometido que un día iba a levantar vigilantes sobre los muros de Jerusalén. Dice, gente que se acordaran de Jehová. Sabe que los vigilantes se acuerdan del deseo de Dios. Dice, yo voy a levantar vigilantes que se acuerden del deseo mío. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Obtener la iglesia. Pero nosotros nos quedamos en el deseo mío. Pastor, qué bien me está yendo, yo estoy creciendo espiritualmente. Tú eres un egoísta y un carnal. Eso es lo que eres. Eso es lo que eres. Si no estás pensando en la iglesia. Entonces, dijo que los vigilantes, dijo así, esos vigilantes, los que se acuerden de mí,
por favor, no dejen de clamar a mí. Clamen a mí de día y de noche. Clamen a mí hasta que Jerusalén sea edificada sobre la tierra. Que el Señor deposite esa carga profunda, amado hermano, en nosotros. Que nos duela. Si nosotros vemos el deseo del corazón de Dios, podemos abandonar los demás deseos y ponernos en virtud del deseo del corazón de Dios. Esto es lo que es consagración, en definitiva. Esto es lo que es negarme a mí mismo. Todo lo mío lo parqueo y lo echo a un lado. Y ahora todo en mi vida se va en virtud ¿de quién? Del deseo del corazón de Dios. Dijo: en lo que se acordáis de mí, no me den tregua. Clamen a mí. Clamen a mí. Hasta que Jerusalén recupere su gloria. La gloria del Señor tiene que inundar la tierra, ¿sí o no? Eso lo cantamos. Mi hermano canta eso en su iglesia. Que la gloria de Dios inunde la tierra. ¿Sabe dónde la va a inundar? Con la iglesia. Cuando el Hijo esté... Se me olvidó la palabra, pero cuando el Hijo esté revelándose, la gloria de Dios esté revelándose de cada miembro del cuerpo.